Un futuro bastante oscuro. Esto es lo que predice y observa a nivel nacional Tomás Mochati en su última columna, en donde además aprovechó a lanzar duras críticas contra toda la institucionalidad chilena, los masivos casos de corrupción que se están dando de manera cada vez más constante al interior de la PDI, de Carabineros y del Ejército, como también de Camila Vallejo, que constantemente está buscando figurar más, se ve evidente que está intentando llegar eventualmente a ser candidata presidencial, tanto así que incluso participó en la entrega de premios durante los Juegos Panamericanos, claramente un intento de mejorar su imagen aún más, y simultáneamente él criticó mucho las palabras de Camila Vallejo, que empezó a defender la implementación de un sistema totalitario como el chino al interior de Chile. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, Mochati ha sido bastante lapidario desde hace algún tiempo con el gobierno de Boric, y no es para menos. Estamos en una situación de decadencia constante, de problemas, y que realmente las ideas que se están imponiendo son cada vez peores, ¿no? Tanto así que incluso el futuro de Chile se ve bastante oscuro, y les vamos a mencionar un poco más adelante cuál creo que es lo que se nos viene a futuro, que no es muy prometedor, aunque tal vez podamos salir de eso en un mediano y largo plazo, pero eso lo vemos, ¿no? Dentro de eso, lanzó unas duras críticas contra la corrupción sistemática que se ha visto en nuestro sistema, donde hay una corrupción política por el caso de fundaciones, partidos políticos de lado y lado que encubren esto, un poder judicial cómplice tanto con la corrupción política, como también con la corrupción vinculada a los narcos y la delincuencia, y dentro de eso habló bastante de cómo los narcos, y eso va de la mano también de la corrupción, se han infiltrado en las distintas instituciones que se supone que luchan contra la delincuencia. La policía de investigaciones, donde hace poco en aeropuertos se descubrió oficiales que traficaban droga y eran del área de la PDI que se supone que luchaban contra el narcotráfico y estaban vinculados al narco, incluso traficando droga con vínculos ahí a España. También en el ejército, donde cada vez hay más casos de corrupción en los rangos más bajos, como recientemente que se descubrió a militares vendiendo armamento militar por Facebook, y estaban vendiendo unos lanzacohetes antitanque por Facebook, maravilloso, ¿no? O también, que es algo que se repite en el pasado con su vínculo con Carabineros, que también venden armas, que esto no ocurre desde hace poco, sino ya desde hace algunos años. Pero incluso más allá de eso, él habló mucho de la decadencia institucional y cómo por eso la gente cada vez está o tolerando eso y aceptando la corrupción, o simplemente ignorando el tema o despreciando un poco el sistema en su conjunto, ¿no? Que el hecho de despreciar el sistema actual no creo que por sí sea algo malo, porque nuestro sistema actual es bien nefasto, ¿no? Estamos bajo un sistema de democracia representativa que no representa a nadie, en que el Estado aumenta constantemente, y todo lo que vemos a nivel constante es que con ese crecimiento estatal solo empeora la situación. Cada vez crece más el Estado, crean más organismos, más burocracia, y eso no sirve para nada. Y en medio de todo eso, lanzó duras críticas en contra de Camila Vallejo por defender un sistema chino para Chile, que significaría amplia censura a distintos puntos de vista, encarcelamiento a opositores y una intervención total en la economía por parte del Estado. Camila, nuestra vocera, no ha mentido, tampoco se ha equivocado. Lo que ella quiere es un partido comunista como único partido, gobernando con control total de la sociedad, sin otros partidos, sin libertad de prensa, obviamente, sin que una columna como esta pueda difundirse, con empresas que el Partido Comunista deja competir, pero controladas por ellos, como cuando se echa a pelear por el dueño a los gallos de pelea. Compiten, sí, pero en mi espacio. Camila, la de los labios rojos, develó la institucionalidad que ella quiere. Pero ¿sabe usted? Yo prefiero la maltrecha, incluso la decadente, hasta la corrupta institucionalidad chilena. La prefiero a la institucionalidad, a la dictadura que propone la elegante Camila, la vocera de Gabriel Boric. Ahora, todo eso se da en un contexto en el cual Camila Vallejo ha defendido mucho el sistema comunista chino, que sería pasar de ese comunismo estilo soviético a un comunismo estilo chino, o sea, en vez del Estado controlando todo colectivizado con una economía cerrada, pasar al sistema medio fascista en realidad que tienen los chinos, en la cual hay un partido único, un sistema orwelliano de control ciudadano con puntos, con cámaras en todas partes, de la población controlando donde va,
cuáles son los modelos de producción, de un sistema diferenciado para ciertas ciudades con elementos pro mercado, pero el resto del país sumamente controlado, y una supresión total de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, e incluso un control de los medios tal que tenían hasta un internet separado. Entonces eso es un poco el sistema que hace Camila Vallejo y que Mochati con justa razón dice preferir, y yo creo incluso que también tiene razones preferibles, vivir en el Chile actual, con todas sus falencias, con toda su decadencia, con toda su corrupción y toda esa decadencia que va a venir, porque las cosas no van a mejorar, se van a poner peores en los próximos años y vamos a explicar por qué, pero incluso eso es mejor que el sistema que propone Camila Vallejo, que incluso apareció en los Juegos Panamericanos, porque está intentando mejorar su imagen. Ahora, en esa aparición que estaba para ensalzar su imagen y ayudarla eventualmente en una candidatura presidencial, la bucharon dentro de eso cuando fue a entregar los premios de manera no estructurada, aunque evidentemente lo hizo a propósito y planeado. Este es un momento muy lindo. Ahí está la vocera de gobierno Camila Vallejo, que le entrega la medalla de bronce histórica para la Chinita Bravo. Recordemos que en el boxeo no se disputa el tercer lugar. Las dos clasificadas o las dos perdedoras se quedan con la medalla de bronce. Son 4 los premios: medalla de oro, medalla de plata y 2 de bronce, que se entregan en el boxeo femenino. Bueno, Mochati igual tiene razón cuando, más allá de eso de Camila Vallejo, cuando dice que es mejor vivir en un país ahí con todo lo decadente que será, pero al menos es libre. Y es verdad, es mejor una libertad que incluso podríamos decir inestable como ahora, que una seguridad bajo un sistema totalitario y decadente como es el chino, ¿no? Porque sería entregar libertad a cambio de que el Estado y los políticos te controlen todo, te vigilen todo, si llegas a opinar de una manera disidente te encarcelen, y en el caso de China también hacen genocidios, limpiezas étnicas, y cómo olvidar también el tráfico de órganos que hacían con los presos que tienen en sus cárceles, ¿no? Sistema nefasto. Entonces tiene razón. Ahora, dentro de todo, la situación no va a ir mejorando. Lamentablemente, como dice Mochati, no se ve que hay una luz al final del túnel, sino que con esta corrupción sistemática que vemos en el Poder Judicial en su conjunto, que nadie se atreve a limpiarlo, nadie quiere tocar a los funcionarios que están ahí ni lo que está dentro. Hay corrupción en toda la estructura fronteriza, porque hemos visto que también dejan pasar ilegalmente. Ahora hay corrupción bastante importante, que antes no se daba tanto, en los rangos más bajos de carabineros, los militares y la policía de investigaciones, con numerosos casos que se han ido filtrando de tráfico de armas, vínculos al narco, y un punto bastante curioso de que Chile es uno de los pocos países en el mundo que no controla mucho lo que sale de su país en los puertos. Por ejemplo, hay escáneres para analizar lo que hay dentro de las cargas que van fuera de Chile que solo alcanzan un 5%, y países vecinos nuestros llegan a un 100%. ¿Por qué no quieren revisar qué es lo que estamos enviando para afuera? Porque Chile se ha convertido en un centro de tráfico de droga al exterior a nivel mundial. Llega a Europa la droga que se hace en Chile o que pasa por Chile. Entonces al final eso muestra una corrupción total. Y si se fijan, todos se quejan de este tema, pero los que tienen el poder de hacer algo se quejan, pero no hacen nada. Porque todos sabemos que el Poder Judicial está sucio, falla mal en juicios normales, pequeños, pero también para casos de políticos, como también de vínculos con narcos. Y nadie los toca. Nadie se atreve ni a tocarle los sueldos ni a sacar a ni un juez, ni uno. La fiscalía también, muchas veces incompetente, no investiga las cosas. Nadie dice nada. Y cuando se quejan, no proponen nada para cambiarlo. Y lo mismo, Carabineros, el Ejército, la PDI están con cada vez más casos de corrupción, ya no solo en sus altos mandos, que eso pasaba bastante, pero el discurso que daban mucho, especialmente el sector más a la derecha, era bueno, son los altos mandos, el de a pie no es así. Y ahora cada vez surgen más casos de tráfico de armas, de corrupción y también de vínculos con los narcos, porque el narcotráfico, igual que en México, está infiltrando, y en Colombia, todos los ámbitos de la sociedad. Y se quejan y todos dicen, ¡ay, qué terrible! Pero los que tienen el poder de hacer propuestas, esos representantes, no hacen nada. Lo que se hace sospechar que o no les importa, o que tal vez son cómplices de todo esto y esas quejas son solo por tema de imagen pública, ¿no? Y yo creo, les voy a mencionar un poco qué es lo que creo que viene un poco a futuro para nuestro país, y no es muy positivo, porque gane, vamos a ver un poco la predicción, espero equivocarme, pero esto es lo que creo que va a pasar. Gane el a favor o el en contra futuro, la decadencia va a continuar. Yo lo que creo es que dependiendo de las decisiones que se tomen como país, va a ser mayor o menor la decadencia.
Creo que si ganan en contra la decadencia será un poco menor, porque la nueva constitución lo que está haciendo es crear, además de numerosos estados social de derecho, crecimiento del poder político, del Estado y hacer otras disposiciones como los organismos internacionales, subordinarse a ellos, está haciendo crecer bastante el tamaño estatal si llega a aprobarse. 10 organismos más burocráticos, la amplia mayoría de ellos en el poder judicial. Eso significa contratar a varios miles más de funcionarios estatales en distintas áreas, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué hace asegurar que estos nuevos funcionarios estatales, no, ahora estos sí son limpios? Esta vez sí, cuando todos los otros no y funcionan pésimo, no, ahora sí. No va a ser así. Van a decir, no, si esto hay una agencia anticorrupción. ¿Y quién nombra la agencia anticorrupción de esta nueva propuesta? El Congreso. Ah, los políticos, no, que va a funcionar maravillosa la agencia anticorrupción. Y de funcionarios estatales. Es como Contraloría o el CERVEL. El CERVEL se supone que está en contra de cualquier irregularidad a nivel electoral e investigarlo. Y está lleno de cosas raras. No, y la Contraloría se supone que lucha contra la corrupción e investiga cosas y de repente denuncia una que otra, pero después no. Que en el papelito diga que hacen una cosa no significa que va a ser así. Esto de decadencia va a continuar porque los políticos de izquierda o derecha, aunque tengan distintos discursos, igual quieren hacer lo mismo, de distintas maneras. Igual quieren más puestos estatales, quieren hacer crecer el Estado, esta decadencia va, y se quejan de distintas cosas, pero no hacen nada para lidiar con eso. Vamos a dar un ejemplo. Son bien buenos los de izquierda para quejarse de la corrupción en el interior de la estructura militar y cosas por el estilo, pero por un lado ignoran la corrupción política con las fundaciones y el caso de los narcos, que se lo ignoran, no dicen nada, y además incluso aunque se quejan de esta otra corrupción, que está bien quejarse, tampoco proponen cambios de fondo, solo se quejan. Y los de derecha son bien buenos para ignorar la corrupción de los elementos militares o grupos corporativistas con los cuales están vinculados, y también la de los narcos, porque a los narcos los critican pero no hacen nada de propuestas. No buenos para criticar y no proponen nada de fondo. Pero se enfocan más en el elemento de la crítica del caso fundaciones, porque no les ha tocado a ellos, ¿no? Como que se critica al final el tema no de fondo, de que estarían mal todas esas cosas, sino cuando conviene a nivel del equipo. Lo ven como si fueran equipos de fútbol. Como si este es mi equipo y lo que hacen está bien, si hacen algo malo lo tapo, me quedo callado o empato. Y así hacen los del otro lado igual. Entonces el problema se da ahí, por eso va a continuar la decadencia. Porque el problema, además de que hay una estructura cultural negativa, son los mismos políticos. No va a cambiar bajo el sistema actual en que dependemos de esos políticos. Y el hecho de que hagan puras palabras, por la práctica no hagan propuestas decentes, sino que empeoran la situación, me hace pensar que hay complicidad en el tema o una incompetencia total. Tiendo a pensar más por complicidad. Y por lo mismo yo creo que en el corto y mediano plazo las cosas van a seguir empeorando. Solo creo que van a empeorar aún más porque se profundizan las áreas de problemas y se gana con la aprobación de la nueva constitución. Pero con ambos casos va a empeorar, solo que con esa opción más. Y tomando en cuenta que no hay alternativas reales de ningún lado que vayan en contra de la raíz del problema, que sean sanciones durísimas contra la corrupción, que sea simultáneamente el hecho de reducir sustancialmente el Estado y no como un discursito que dejan votado cuando les conviene, como hacen los republicanos, que en realidad les gusta criticar al Estado, excepto cuando ellos lo hacen crecer, porque ahí está bien, ¿no? Va a inventar esta decadencia y vamos a seguir el mismo camino que otros países latinoamericanos que son cada vez más corruptos, cada vez más decadentes, cada vez se genera más clientelismo y en la corrupción se toma toda la institucionalidad, que creo que esto hace tiempo está pasando, pero ahora se ha profundizado a niveles que no se esperaban. Y por lo mismo yo creo que en los próximos 5, 10 o incluso 15 años esto va a continuar. Y lo que creo que va a pasar después del tema del plebiscito es que lo más probable es que gane una opción u otra, igual la siguiente elección la va a ganar la derecha. Eso va a ocurrir, sí, pero no van a ser un gobierno maravilloso ni nada por el estilo. Va a ser un gobierno mediocre, no tan malo como el actual, pero mediocre, como fue el de Piñera. Eso mismo creo que va a pasar. Y por lo mismo, después de eso, ¿quién va a volver de nuevo al poder? La izquierda. Si será la izquierda más dura o la centroizquierda volverán, pero sí, y va a continuar el ciclo. Y yo lo lamentablemente veo es que se nos vienen unos varios años de ir para abajo, cada vez peor. Y eso puede que eventualmente se pueda remontar, pero va a requerir un trabajo cultural, político y a nivel transversal en todas las áreas que va a ser durísimo, porque va a implicar luchar contra cientos de miles, si es que no millones de personas vinculadas directa o indirectamente con el Estado. Simultáneamente, una casta política decadente que lo único que quiere es más poder y hacen discursitos, pero en la práctica no investigan sus casos de corrupción, no hacen nada de fondo y solo se luchan por el poder de turno y sus sueldos millonarios. Y al mismo tiempo, una corrupción sistemática que ya se está dando en todas las áreas, desde la militar a la policial, a la judicial y política, y que en unos años más va a ser aún peor. Y que todos vemos que está pasando y en la práctica no se hace nada de fondo, probablemente por complicidad del mundo político. Entonces se viene difícil.
Si en ese tiempo empiezan a surgir alternativas que presenten un ejemplo alterno, o sea, otro camino que pueda luchar contra eso, se podrá solucionar. Pero si no, se nos viene la decadencia que es tan típica de los países latinos y que va a tener consecuencias muy negativas para la población. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta dura advertencia de Moschati? ¿Tiene razón o no? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor JBS Millahue, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.